primero, disculpas por las dificultades técnicas. Mi nombre es Vanessa López Montoya, soy residente de Medicina Interna de segundo año. El día de hoy me corresponde la actividad de la pregunta clínica. Lo que vamos a intentar responder es la utilidad del calcio corregido con la albúmina pues en la práctica diaria del internista. Mis asesores para esta charla fueron el doctor Fabián Jaimes, internista epidemiólogo y profesor de la universidad, y el doctor Alejandro Román, médico internista endocrinólogo del Hospital San Vicente y profesor de la universidad. El servicio invitado es el servicio de endocrinología. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar un caso clínico para poner algo en contexto, una introducción de por qué es importante hablar de este tema y de dónde surgió la pregunta clínica. Como tal, la pregunta clínica en el formato PICO, la estrategia de búsqueda que utilicé para responder la pregunta, la evidencia con los artículos más importantes que encontré al respecto y finalmente algunas conclusiones personales. Entonces, el caso clínico se trata de una mujer de 25 años. Ella relata pues, algunos antecedentes de importancia, un trastorno de la conducta alimentaria que no especifica cuál es y que su madre al parecer fue diagnosticada con un hiperparatiroidismo. Ella consulta el servicio de urgencias por un cuadro clínico de una semana consistente en parestesias en las 4 extremidades, fatiga intensa y parestesias periorales. Se sospecha que pueda tener un trastorno del metabolismo fosfocálcico, principalmente hipocalcemia, y decide realizarle un calcio sérico, un calcio ionizado y una albúmina. El calcio sérico le da 6,8, el calcio ionizado 1,2, que está dentro de los límites de referencia del laboratorio, una albúmina de 2, y usted decide corregir el calcio y es de 8,4. Entonces la pregunta es si realmente usted va a asumir que la paciente tiene una hipocalcemia o va a utilizar el calcio ionizado. Entonces, ¿de dónde surgió esta pregunta clínica? En realidad, la corrección del calcio con la albúmina es una práctica clínica muy común que casi todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida y que lo hemos hecho más que todo por tradición oral, pero eso no quiere decir que no esté sustentado. En realidad, tiene un sustento fisiológico y es que se tiene la percepción de que hay una subestimación global del calcio total cuando estamos en presencia de hipoalbuminemia y por eso lo deberíamos corregir, principalmente pues cuando la albúmina está baja, si está normal o alta, digamos que no es una recomendación que uno encuentre de forma global en la literatura. Y es una recomendación por múltiples guías expertos, como ya vamos a ver, aunque en la evidencia eso no está muy bien sustentado. ¿Y por qué requerimos una evidencia para continuar haciendo esta práctica clínica? Porque posiblemente hacer la medición del calcio, pues o la corrección del calcio con la albúmina, lleve a más costos, lleve a una toma de decisiones terapéuticas que en ocasiones puede ser incorrecta, otras intervenciones diagnósticas que en ciertos pacientes puede ser innecesaria y puede llevar a una malinterpretación del perfil fosfocalcio. Realmente, pues, yo no he sido la única persona que me ha preguntado eso. En el último tiempo ha salido bastante literatura al respecto, como este artículo de Choosing Wisely, que nos dice cosas que no hacemos por ninguna razón, y menciona lo del calcio corregido con la albúmina, y otros comentarios de si deberíamos utilizar el calcio total, el calcio corregido con la albúmina o el calcio ionizado, como les muestro acá en estas dos referencias. Entonces, como muy bien sabemos, el calcio funciona como segundo mensajero y es clave en la señalización intracelular de múltiples sistemas, neurológico, osteomuscular, cardiovascular y obviamente pues el hueso. Pero requiere múltiples condiciones preanalíticas para que se pueda llevar una medición confiable, como pasa con muchos de los iones, pero específicamente el calcio es complejo, porque muchas condiciones pueden llevar a pseudohipocalcemia, como por ejemplo la deshidratación, la hiperparaproteinemia, etcétera, puede llevar a que los pacientes tengan una medición de calcio alterada. Y la pseudohipercalcemia, que es casi siempre en pacientes que tienen hiperalbuminemia, que eso es una condición pues mal definida en la literatura, pero que eso puede llevar a que el paciente tenga un calcio total alto, pero un calcio ionizado normal. Y la causa más común pues de pseudohipercalcemia, que es que los pacientes se les tome la muestra con el torniquete. Todas esas condiciones las deberíamos evaluar antes de analizar un perfil fosfocálcico para definir qué otras conductas vamos a hacer o si lo vamos a repetir. Como ya vamos a ver por los mecanismos fisiopatológicos, es ampliamente recomendado corregir el calcio con la albúmina. ¿Y cómo solemos hacer esa corrección? Es con la fórmula de Paint, que es la que básicamente nos han enseñado a todos, que es el calcio total más la suma de un producto que es un factor de 0,8, que es un factor de corrección, menos la resta de 4 que se asume que es el valor normal de albúmina, menos la albúmina de nuestro paciente.
Esta es la fórmula más utilizada en la literatura. Esta fórmula surgió más o menos en 1973, fue una corte de 200 pacientes que no tenían sospecha de trastornos del metabolismo fosfocálcico y que después esos datos no se replicaron en ninguna otra cohorte. Incluso el doctor Payne sacó una carta al editor como en el 2014 diciendo que los datos que él había obtenido en ese estudio no debían ser replicados de forma universal porque no habían sido validados después y que realmente él no tenía conocimiento de si pues, su fórmula llevaba una estimación correcta del calcio. Por esa razón, muchas otras personas han intentado hacer correcciones del calcio, no solo con la albúmina, sino con otros factores que pueden afectar la medición, como ya vamos a ver, pero igual sigue siendo la más recomendada y la que recomiendan la mayoría de las guías. Entonces, como sabemos, el 99% del calcio corporal total está en el hueso y solo el 1% va a estar en circulación periférica. Ese 1% circulante va a estar 40% unido a la albúmina, en general a las proteínas, pero la que más se une es a la albúmina, que es la razón por la que vamos a discutir el día de hoy. Libre, que es lo que conocemos como calcio ionizado, va a estar el 50%, y unido a otros compuestos como carbonato, lactato, pirofosfato, etcétera, va a estar más o menos el 10%. El pH es otro condicionante de la unión del calcio a la albúmina y algunos recomiendan fórmulas de corrección con el pH. Entonces, cuando tenemos pacientes, sobre todo alcalóticos, eso va a aumentar la unión del calcio a la albúmina y va a dar un calcio ionizado más bajo y un calcio total más alto. Y cuando están en periodos de acidosis, el calcio va a disminuir su unión a la albúmina, vamos a encontrar calcio ionizado más alto. Como ya vamos a ver, muchos recomiendan que la medición del calcio ionizado debería ser entre pH de 7,2 y 7,6 para que pueda ser confiable. Y finalmente el calcio libre es el que va a realizar las funciones metabólicas y el que va a estar controlado de forma estrecha por la acción de la PTH y la vitamina E, como podemos ver acá. Cuando hay disminuciones leves en la concentración de calcio en sangre periférica, eso va a activar al receptor sensible de calcio en la paratiroides, que va a llevar a que se estimule la liberación de paratormona, que va a ejercer su función básicamente en 3 sistemas. Va a ir al hueso, va a aumentar la función de los osteoclastos, va a sacar calcio del hueso, va a aumentar la concentración en sangre periférica. En riñón va a aumentar la excreción renal de fósforo, recordemos que la PTH es la hormona fosfatúrica por excelencia, y va a aumentar la conversión de 25 hidroxivitamina D a 1,0 hidroxivitamina D, que finalmente va a llevar al aumento de la absorción en el intestino. Y también va a aumentar la reabsorción tubular de calcio. Todo eso para decir que finalmente la albúmina unida al calcio sí tiene, pues la corrección de la albúmina unida al calcio sí tiene fisiológico, pero que realmente no hemos podido llevar eso en el laboratorio y en la práctica clínica a que sea una medición confiable. Bueno, esto quedó como raro. Bueno. Las condiciones preanalíticas y analíticas van a depender. Es sobre todo importante en el calcio ionizado, como ya vamos a ver, pero por ejemplo la albúmina también tiene otras condiciones. Por ejemplo, es difícil de interpretar en pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan trastornos del metabolismo ácido base, por lo que ya vimos. Debe ser hecho con un kit especial, que es el verde de bromocrosalto, que no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que ese es el kit que recomiendan la mayoría y las guías de laboratorio para que pueda ser confiable la medición de albúmina. El calcio total, en general, pues no tiene mayores implicaciones en cuanto a las variables preanalíticas, diferente a que no se debe tomar con torniquete, y el calcio ionizado sí tiene múltiples condiciones preanalíticas que debemos analizar antes de interpretar como su resultado final. Y es que debe ser procesado en máquina de gases. Debe ser en un tubo heparinizado idealmente, porque el EDTA y el citrato va a niquel y va a alterar la medición. Si se retrasa más de 30 minutos el procesamiento desde la toma de la muestra debe ser llevada a 4 grados centígrados y se debe procesar en las próximas 2 horas. Digamos que eso en un servicio de hospitalización o de urgencias que no cuente con máquina de gases va a ser pues, difícil de llevar a cabo, pero pues digamos que tampoco es imposible. Y el calcio ionizado sí está bien estandarizado para ciertas condiciones y en el que tiene buena evidencia de que sirve tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, sobre todo en los trastornos del metabolismo fosfocálcico. Acá no se ve muy bien, pero está el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia relacionada con la malignidad, los desórdenes del calcio
general en los pacientes críticamente enfermos, y en la UCI en realidad es más fácil obtener un calcio ionizado que en otros servicios porque las máquinas de gases están ampliamente disponibles. La monitorización del perfil fosfocálcico en los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes que están en terapia de soporte renal y requieren seguimiento pues, del perfil fosfocálcico, o pacientes con post-tiroidectomía o post-paratiroidectomía, también está más bien estandarizado el seguimiento con el calcio ionizado que con el calcio total o el calcio ajustado por la albúmina. Y en otras condiciones que básicamente no están relacionadas con el metabolismo del perfil fosfocálcico, que se recomienda la medición del calcio por otros factores como pronósticos, si no se recomienda la utilización del calcio ionizado, como es en preeclampsia, pacientes con hemorragia subaracnoidea o trastornos cardiovasculares. Entonces, ¿qué nos dicen las guías cuando vamos a revisar de qué nos recomiendan si utilizar el calcio ajustado por la albúmina o el calcio ionizado? Realmente no hay una guía que se centre solo en las variables paraclínicas de los trastornos del metabolismo fosfocálcico. Entonces me basé en las guías de hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo, que son las que más recomendaciones dan sobre la medición de laboratorio. Este es el quinto consenso internacional sobre el diagnóstico del hiperparatiroidismo. Cuando uno va específicamente a cómo se debería hacer la evaluación de laboratorio, ellos recomiendan que se debería utilizar el calcio ajustado por la albúmina, y usted solo debería utilizar el calcio ionizado en pacientes en que usted sospeche que tengan un hiperparatiroidismo normocalcémico. Cuando uno va a revisar la evidencia en la que ellos sustentan esa recomendación, solo citan 3 artículos, 2 estudios originales, uno de ellos que solo busca ver cuáles son los valores de referencia en una población del Reino Unido del calcio ajustado por la albúmina, pero ellos no comparan ahí en ningún momento el calcio ionizado. Otro estudio que es solo de la validación interna de la fórmula del Dr. Payne, tampoco comparan con el calcio ionizado. Y otra de las citas es un comentario que fue uno de los que les mostré al inicio, que incluso recomienda que se debería utilizar es el calcio ionizado, no el calcio ajustado por la albúmina. Entonces es una recomendación que no está fundamentada básicamente en nada. Y cuando uno va a ver las guías de mieloma o de síndromes paraneoplásicos, no se hace ninguna recomendación en específico de cómo se debería hacer el diagnóstico de hipercalcemia de la malignidad. Ellos solo ponen ahí los valores que usted debería asumir como hipercalcemia, tanto en el calcio ajustado por la albúmina, calcio total y calcio ionizado. Este es el consenso canadiense por el diagnóstico del hiperparatiroidismo. Es muy similar, la recomendación es muy similar, que usted debería utilizar el calcio ajustado por la albúmina y solo el calcio ionizado cuando sospeche hiperparatiroidismo normocalcémico. Y la cita que ellos ponen para hacer la recomendación es una revisión de tema de hiperparatiroidismo primario que fue publicada en el British Medical Journal en el año 2012, cuando la revisión y porque ellos dicen que se debe utilizar el calcio ajustado por la albúmina, no hay ningún estudio original citado, simplemente es una recomendación de expertos. Y en los de hipoparatiroidismo, como tanto en el consenso internacional como en el consenso canadiense, ellos no se comprometen a recomendar el calcio ajustado por la albúmina o el calcio ionizado, solo dicen que usted utilice con el que se sienta más cómodo, pero no utilizan tampoco ninguna evidencia para basar su recomendación. Entonces, después de revisar todo esto, es que sale finalmente la pregunta clínica que les vengo a mostrar el día de hoy. Este es en el formato PICO, entonces tenemos en la población pacientes con sospecha de trastornos del metabolismo del calcio. En la intervención sería un calcio sérico corregido con la albúmina, el control, el comparador sería el calcio ionizado, y el desenlace a evaluar sería el diagnóstico de hipercalcemia. Las palabras claves que utilicé para intentar responder esta pregunta eran hipercalcemia, albúmina, calcio diagnóstico. Los filtros que utilicé en las diferentes bases de datos fue que fueran estudios en humanos, pacientes mayores de 18 años, estudios clínicos, observacionales o metaanálisis, que estuvieran en español o en inglés y que tuvieran disponibilidad de texto completo. Las bases de datos en las que realicé la búsqueda fueron en PubMed, en Embase, en Cochrane, en Clinical Trials y en Cien. Y finalmente, los resultados de la búsqueda que tuve fue en PubMed 36 artículos, en Embase 21, Clinical Trial 0, Cochrane 0 y el Cielo 5. Un total de 62 artículos. De esos hice revisión por título y resumen, se excluyeron los títulos duplicados y quedó solo pues sí, que tuvieran disponibilidad de texto completo. De los artículos que tuve después de hacer esa exclusión, hice una revisión de las citas bibliográficas de los artículos identificados y finalmente obtuve 11 artículos originales, que esos todos eran estudios observacionales.
Entonces, antes de entrar a mostrarles la evidencia, tenemos que hablar un poquito de esto que son las medidas de concordancia. Las medidas de concordancia hacen referencia a la correspondencia que tenga una cosa con otra cosa. Digamos que eso es útil en los estudios diagnósticos porque en ocasiones queremos evaluar si los valores que obtenemos de una variable son equivalentes, pues los valores que obtenemos de una variable por un método son equivalentes cuando se hacen por otro método, como es en el caso de este artículo, y la mayoría de la evidencia que les voy a presentar muestran los resultados como medidas de concordancia. Y eso se hace porque en general ese otro método puede ser más barato o más sencillo de hacer, como por ejemplo el calcio ajustado por albúmina es más sencillo de hacer que el calcio ionizado. Y ahí debemos evaluar cuál es la naturaleza de la variable que vamos a ver. Entonces, si tenemos una variable dicotómica, se suele hacer por el índice kappa. El índice kappa lo único que hace es intentar ajustar por el azar la concordancia que se obtiene entre dos variables, y eso se va a poder clasificar, pues entre más cercano esté de 0 quiere decir que tiene menos concordancia, más cercano a 1 mayor concordancia. A algunos les gusta estratificarlo, aunque esto es como algo arbitrario, pero es más fácil de comprender. Se dice que uno tiene una concordancia pobre por el índice kappa cuando es menor de 0.4, moderada entre 0.4 y 0.6, buena entre 0.6 y 0.8 y muy buena mayor de 0.8. Pero cuando tenemos variables continuas hay pues otros métodos estadísticos para evaluar la concordancia. Uno de ellos es el coeficiente de Pearson, que eso no hace nada más que mirar la relación lineal entre dos variables, donde una variable independiente afecta a una variable dependiente, pero que eso no es lo que buscamos realmente con la concordancia, porque con la concordancia queremos ver es si pues si el valor obtenido por un método es equivalente a ese mismo, pues esa misma variable evaluada por otro método. Entonces, como realmente el coeficiente de Pearson no es tan útil para ver la concordancia, salió pues el coeficiente de correlación intraclase, que ya vamos a ver que uno de los artículos lo utiliza, y básicamente es que cogen el coeficiente de Pearson y hacen un análisis de univarianza, y finalmente obtenemos pues un resultado de concordancia que se va a interpretar similar a lo que interpretamos en el índice kappa, entre 0 y 1. Pero digamos que eso también tiene algunas limitaciones, y de ahí sale el coeficiente de correlación de concordancia, que nos van a dar valores entre -1 y +1, y vamos a ver cómo se distribuyen en una gráfica pues los valores obtenidos por los dos métodos. Cuando es menos de 1, pues cuando los valores están más cercanos a menos de 1, se dice que hay total discordancia, y cercanos a más de 1 se conoce como perfecta concordancia. Y también nos ayuda al grado de reproducibilidad. Entonces, después de recordar, pues ya sí podemos entrar a ver los artículos que intentarán responder la pregunta PIC. Desde el primero de ellos se trata de un artículo noruego, es un estudio retrospectivo, buscó 9 años de recolección entre el 2006 y el 2015. Lo que ellos buscaron fueron dos objetivos, era realizar un coeficiente de regresión de la albúmina para ellos elaborar su propia fórmula, y después de ellos elaborar su propia fórmula, ver por precisión diagnóstica, que lo de precisión diagnóstica ellos lo evalúan básicamente con la concordancia del calcio ajustado por la albúmina comparado con el calcio ionizado. Recogieron 5.675 pacientes, incluyeron pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios, y ellos hicieron algunas estratificaciones dependiendo de la tasa de filtración glomerular y también dependiendo del nivel de albúmina. Incluyeron pacientes mayores de 2 años. Este fue de los que obtuve la revisión de las citas bibliográficas, porque obviamente por los filtros desaparecía. El calcio libre fue lo que ellos acordaron como estándar de oro por el diagnóstico de los trastornos del metabolismo del calcio, que vamos a ver que todos asumen que el calcio ionizado es el gol estándar, así no tengamos otra forma de evaluar los trastornos del calcio, pues no tenemos como demostrar solo por fisiopatología asumir que ese es el gol estándar. Y intentaron dicotomizar los resultados de si el paciente tenía hipercalcemia o normocalcemia. También utilizaron en las variables continuas, pero sobre todo en la curva roja. Finalmente lo que ellos querían ver era si el calcio corregido versus el calcio total tenían una concordancia diferente con el calcio ionizado. El objetivo 1, como ya les dije, era hacer un modelo de regresión lineal múltiple para ellos ver un coeficiente de corrección de la albúmina propio y ver si eso tenía mejor concordancia que las fórmulas previamente descritas en la literatura. Y el objetivo 2 era ver la precisión diagnóstica, que lo vieron con las curvas ROC para las variables continuas y el índice S de Harrer, que es similar
a lo que hablamos del índice kappa y se interpreta pues, de forma similar para las variables dicotómicas. Entonces, cuando vamos a ver la tabla 1, primero le ponen P a la tabla 1, que eso no se debería hacer, pero lo que es llamativo es que las tasas de diagnóstico de hipocalcemia no es muy diferente entre los grupos que se hacían con calcio total y calcio libre. Y sí eran muy diferentes entre los grupos que se encontraban hospitalizados y ambulatorios, pero pues eso es algo esperado. Dentro de los resultados, que este es el índice de Harrell, que es básicamente lo de la concordancia, ellos acá evaluaron, lo dividieron en pacientes que tuvieron una tasa de filtración mayor de 60 y menor de 60, y evaluaron las fórmulas para el calcio ajustado con la albúmina más descritas en la literatura, que no estuviera ajustado, la fórmula que ellos mismos diseñaron, y acá básicamente les traigo señaladas el calcio sin corregir, la fórmula que ellos evaluaron, y el estudio de Payne, que es el que clásicamente nosotros solemos utilizar en la práctica diaria. Y no había diferencias entre la concordancia de ajustar el calcio con la albúmina, utilizar el calcio total cuando se comparaba con las diferentes fórmulas. Incluso el calcio total sin ajustar con la albúmina podía tener una mejor concordancia que cuando se ajustaba con la albúmina, independiente de que tuviera una tasa de filtración mayor de 60 o menor de 60. Acá en las curvas ROC también, pues básicamente en el eje de las Y nos ponen el área bajo la curva, y en el eje de las X los valores que se asumían como diagnósticos de hipocalcemia o hipercalcemia, y se vio que independiente de la tasa de filtración, el calcio total sin ajustar por la albúmina tenía un buen comportamiento en cuanto al diagnóstico de los trastornos del metabolismo del calcio, tanto en hipocalcemia, que es la negrita, no sé si se alcanza a ver bien, pero es la que está como más arribita, y sí tenía menos rendimiento diagnóstico en los trastornos del calcio alto, pues en la hipercalcemia, pero tampoco era inferior pues al calcio ajustado con la albúmina por las diferentes fórmulas. ¿Cómo, profe? Sí, señor. Kalin es una fórmula. James, Payne, local, y la negrita es la que corresponde al calcio total. Bueno, entonces, en cuanto al análisis y las limitaciones del artículo que les acabo de presentar, y es que ellos asumen el calcio libre ajustado al pH, ellos dicen que el calcio libre, pues para ellos poder incluir los pacientes tenía que ser ajustado a un pH de 7,4, si no lo excluían, y es realmente lo que se debe considerar como el estándar de oro, por lo que les expliqué en el inicio del comportamiento del calcio con el pH, pero que es muy difícil establecer pues para nosotros. Un paciente un calcio ionizado en una máquina de gases probablemente también le tome gases arteriales, pero uno en ocasiones en pacientes así pues igual tiene que tomar decisiones respecto al metabolismo del calcio. Y es un estudio sin información clínica, solo están analizando variables paraclínicas. Lo que yo creo que es el mensaje más grande de este estudio es que la precisión del calcio no ajustado en general es superior, o al menos no es diferente a la del calcio total ajustado con la albúmina, comparada con las múltiples fórmulas mencionadas en la literatura, incluyendo la fórmula que nosotros solemos utilizar habitualmente. Y la elaboración de una fórmula ajustada por otras variables, que fue lo que ellos hicieron, intentando calcular pues, el coeficiente propio de la albúmina, no demostró ser mejor que otras fórmulas ya construidas en la literatura, porque ellos decían que el problema con el calcio ajustado con la albúmina es que realmente el coeficiente no estaba bien calculado, pero al ellos intentar calcular otro tampoco pues, dio un resultado diferente. Bueno, este segundo artículo, que es un artículo australiano, lo que buscó o lo que intentó evaluar es si los estaban mal clasificados cuando se ajustaba el calcio con la albúmina. Un estudio multicéntrico incluyó cinco centros, que incluía unidades de cuidado intensivo, unidades de trasplante de corazón, hígado, riñón, unidades de cuidado intensivo, y no incluyó pacientes ambulatorios, solo incluyó pacientes intrahospitalarios. Ellos utilizaron dos conjuntos de datos. Pusieron un punto cero, que era una restricción, y era que evaluaron pacientes que tuvieran una albúmina menor de 3. Esos pacientes los siguieron de forma prospectiva por 6 meses, y desde ese momento, 24 meses anteriores, recogieron datos independiente del nivel de albúmina que tuvieran los pacientes. Recogieron datos de calcio total, albúmina, creatinina, plasma, pH y fósforo. Es el otro que falta acá. Se recogieron 13.604 resultados de 5.000
553 pacientes de la forma retrospectiva y los pacientes que se evaluaron de forma prospectiva incluyeron 1.112 resultados de 450 pacientes. Lo que ellos quisieron ver es si el calcio ajustado con la albúmina versus el calcio ionizado, si clasificaba de forma correcta los trastornos del calcio, fuera hipercalcemia, hipocalcemia o normocalcemia. Querían ver la capacidad del calcio ajustado por la albúmina de asignar correctamente este estado y ver si habían otras variables que podían transversar esa información, por ejemplo, la hipoalbuminemia o la tasa de filtración. Entonces acá vemos pues, los pacientes que fueron recogidos de forma retrospectiva, que fueron 5.553 y de forma prospectiva 450. La mayoría eran mujeres, más o menos 60, y no había diferencias muy grandes, menos pues los que el servicio en el que se encontraban los pacientes. Los que se evaluaron de forma prospectiva, la mayoría eran, pues, o correspondían a unidades de diálisis, los de forma retrospectiva correspondían a pacientes en el servicio de urgencias y la unidad de cuidados intensivos. Más o menos el 60-70% de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular mayor de 60 mililitros minuto. Y ellos evaluaron pues, el índice kappa, que fue lo que miramos pues, en lo de la concordancia, y lo estratificaron pues, dependiendo de si el paciente tenía hipoalbuminemia o no y de la tasa de filtración. Dios. Dale, chao. Entonces ellos acá, bien, pues quisieron ver cómo se comportaba en la clasificación de hipercalcemia, normocalcemia o hipocalcemia, comparado con el calcio ionizado, tanto el calcio ajustado por la albúmina como el calcio total. Y el índice de concordancia que obtuvieron, al menos en este que era de la muestra total, es que el índice de kappa era muy diferente. Los dos son malos, pues porque ninguno de los dos es bueno, pero al menos el del calcio ajustado por la albúmina es muy malo. El del calcio total, pues también es malo, pero es mejor y al menos es más barato, no tenemos que medir la albúmina. En los que se evaluaron de forma prospectiva fue igual, pues mejoró el del calcio ajustado con la albúmina, pero igual el calcio total sigue teniendo una mejor concordancia que el calcio ajustado por la albúmina. Y pues el comportamiento es muy similar y consistente en todos los grupos que evaluaron. Por ejemplo, los que tenían más de 3 gramos es lo mismo. Si bien mejora la concordancia del calcio ajustado por la albúmina, el calcio total sin ajuste sigue siendo mejor. Y en los de hipoalbuminemia, que eran menos de 3 gramos, que digamos que es el subgrupo que más nos interesa porque es en la mayoría en los que realizamos la corrección, sigue siendo diferente y sigue siendo mejor el uso del calcio total comparado con el calcio ajustado con la albúmina. Ellos ponen estas tablas en el suplementario y es que ellos dicen que mejoraba la concordancia cuando ellos hacían estratificación dependiendo de la tasa de filtración y de los niveles de albúmina, pero este índice kappa solo lo calcularon para el calcio ajustado por la albúmina. Ese dato no está en el calcio total, que probablemente era mejor, pero ellos dicen que al menos en los pacientes que tenían hipoalbuminemia, pues entre 2,5 y 2,9, o entre 3 y 3,4 y una tasa de filtración glomerular normal, pues más de 60, el índice kappa era mejor que pues este es el índice de concordancia, perdón, pero el índice kappa era mejor que cuando se evaluaban pues, de forma global, como en los datos que les mostré previamente. Entonces, en cuanto a los análisis y limitaciones de este estudio, y es que en pacientes con albúmina superior a 3, que fue lo que les acabé de mostrar, y función renal normal, la concordancia del calcio ajustado por la albúmina podía ser buena, pero eso depende pues, del valor de kappa que uno utilice y que la literatura considere como bueno. Y de igual forma no tenemos conocimiento de si ese kappa fue mejor o no que en los pacientes que se utilizaba el calcio sin corrección. Solo se evaluó como atómica, no se utilizaron métodos para evaluar la concordancia en variables continuas. Se excluyeron pacientes con trastornos del metabolismo ácido base, que digamos que puede ser un escenario relativamente frecuente el que nos podemos ver enfrentados. El rendimiento es no comparable con el calcio ionizado, sea el calcio total o el calcio ajustado por la albúmina, pero al menos pues el calcio total es más barato. Las limitaciones intrínsecas a la situación clínica es que no tenemos más estudios que estudios de concordancia, porque siempre vamos a tener que asumir que el calcio ionizado va a ser el gol estándar y lo vamos a tener que comparar contra él. Bueno, este es el tercer estudio que les traigo y que probablemente es el que mejor responde a mi pregunta. Es un estudio muy bonito, es un estudio sueco, unicéntrico, retrospectivo. Evaluaron pues, los valores de laboratorio de Uppsala, pues, de un hospital universitario de Uppsala.
Recogieron datos entre febrero del 2005 y junio del 2013. Solo evaluaron calcio total, albúmina y calcio ionizado. Recogieron más o menos 20.003 muestras, tanto de pacientes hospitalizados como ambulatorios, y ellos tenían dos objetivos: elaborar su propia fórmula y ver si la fórmula ajustada para el laboratorio de ellos era, pues, tenía un comportamiento mejor o similar al menos a las ya previamente descritas, y ver si el calcio, sin corregir con la albúmina, tenía un comportamiento similar a lo que ellos encontraron con su fórmula. Entonces, de los 20.003 pacientes, utilizaron 3.106 para la elaboración de la fórmula y 16.897 para la validación de esa fórmula y la comparación, pues, con las otras fórmulas y el calcio sin ajustar. No hubo diferencias grandes entre los grupos, pero en realidad eran muy similares. Acá es solo la regresión lineal de lo que ellos utilizaron para ver, o pues para poder calcular la fórmula propia de ellos, pues el calcio ionizado y el calcio total. Y hay otros de regresión lineal con la albúmina, pero pues digamos que yo creo que ese no es el objetivo de esta charla, pues ver cómo ellos calcularon la fórmula, sino ver cuáles fueron los resultados en concordancia. Ellos utilizaron el coeficiente de correlación intraclase, que es uno de los que hablamos antes de empezar, pues, a mostrar la evidencia, y que se evalúa de 0 a 1 y es más o menos similar a lo que hicimos con el índice kappa. Y lo que ellos encontraron es que de 16.897, el índice de concordancia intraclase, al menos del calcio sin ajustar, fue incluso mejor que la fórmula que ellos calcularon local, pues que no es extrapolable para nosotros porque la población es completamente diferente, y fue mucho mejor que la fórmula de Payne, que es la que nosotros solemos utilizar en la práctica diaria. Y eso fue consistente independiente de los niveles de albúmina. Así tuvieran una albúmina más de 4, una albúmina entre 3 y 4, una albúmina menos de 3. Y así fue con casi todas las fórmulas, sino que las otras pues no las solemos utilizar, por eso no se las señala. Ese primero es calcio total. Sin ajustar. Ajustar. Sí, señor. 0,85. Sí, señor. Comparado con el de Payne, 0,62. Y el de Uppsala, pues que fue la fórmula que ellos diseñaron durante el estudio, también fue superior el calcio sin ajustar con la albúmina. Ellos dicen pues que básicamente perdieron el tiempo haciendo esa fórmula, pero pues que ya... Exacto. Acá ellos intentaron ver los datos en otros subgrupos, pues en grupos específicos de pacientes, si eran pacientes quirúrgicos, oncológicos, de nefrología, en diálisis, etcétera. Por ejemplo, los de diálisis son pues de particular interés porque son pacientes en los que monitorizamos de forma frecuente el metabolismo fosfocálcico, e incluso sin ajustar el calcio con la albúmina era superior al menos a la fórmula de Uppsala. Ellos acá no ponen la fórmula de Payne, pero sí era superior a la fórmula que ellos utilizaron. Y la única forma que ellos intentaron acomodar los datos era que mostraron el porcentaje de si quedaron bien o no clasificados los pacientes con hipocalcemia, normocalcemia y hipercalcemia. Y en el único subgrupo que encontraron que su fórmula sí podía clasificar mejor los pacientes comparado con el calcio ajustado fue en los pacientes con una albúmina menos de 3, pues que la diferencia fue 78 versus 72%, pero pues yo creo que eso es solo intentando acomodar los resultados como para decir que no perdieron tanto tiempo haciendo esa fórmula. Bueno, me encanta este estudio, es que el calcio total tiene una buena concordancia con el calcio ionizado, pues si así no sea tan bueno, al menos es mejor que el calcio ajustado con la albúmina. Y la modificación del calcio total con la albúmina no mejoró la concordancia, como vimos, independiente de la fórmula, porque algunos describen que cada hospital o cada laboratorio debería hacer una regresión lineal y ver cuál es su mejor coeficiente de corrección para el calcio ajustado con la albúmina, pero pues eso lo han intentado replicar en varios estudios y ninguno ha podido demostrar que eso sí da mejor concordancia cuando se compara con el calcio sin ajustar. Y su fórmula tuvo mejor concordancia en un subgrupo de pacientes, pero esta diferencia realmente es clínicamente significativa y adicionalmente no se puede extrapolar a nuestra clínica, pues porque esos pacientes de Suecia son completamente diferentes a los nuestros. Este es el último estudio que les traigo y es porque es en una población, así no fuera la población de la pregunta pico, pero creo que es una población interesante para nosotros, y era si los pacientes quedaban mal clasificados en cuanto al metabolismo del perfil fosfocálcico en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, que estuvieran o no en diálisis. Este fue un estudio prospectivo a 24 meses. Se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 independiente de la etiología en terapia no de soporte renal, incluían diálisis peritoneal y hemodiálisis, y se les midió calcio, albúmina, creatinina y calcio iónico. Y lo que ellos querían ver era si el calcio ajustado con la albúmina tenía una mejor
concordancia versus el calcio total, pues que es lo que ellos asumen como mejor precisión diagnóstica. Entonces, en total, pues incluyeron en el grupo de enfermedad renal crónica estadio 5, sin terapia de soporte renal 69, en terapia de soporte, perdón, 58 y en terapia de soporte renal 294. No había diferencias grandes en la tabla 1 y cuando vamos a ver el índice kappa, pues que ellos es muy similar al segundo estudio que vimos, porque era igual de si era una clasificación incorrecta o no. Vemos que el índice kappa en los pacientes que se utilizaba el calcio ajustado con la albúmina era mucho peor del índice kappa que tenemos de los pacientes que se utilizaba el calcio total. El único es en el que, pues en el que ellos dicen que sí se puede utilizar, es en pacientes que tienen albúmina entre 2 y 2,4, que tenía un kappa de 0,61, pero ellos no calculan estos mismos datos para el calcio sin pues, sin ajustar por la albúmina, entonces pues realmente no sabemos si en ese escenario también sea mejor el calcio total. Bueno, y lo otro que les quería mostrar acá es que, por ejemplo, cuando vemos acá el calcio, pues el total de pacientes que tenían hipocalcemia por calcio ionizado eran 148, pero de los que tenían hipocalcemia por calcio ajustado por albúmina solo eran 17. Y eso, pues realmente nos hace pensar de que la fórmula subestima la hipocalcemia. Este no es el primer estudio que hace referencia a eso, y posiblemente sobreestima la hipercalcemia. El calcio total puede que sí sea un mejor predictor del calcio, del estado de calcio, pues, o del perfil en pacientes con enfermedad renal crónica, también en pacientes críticamente enfermos. Y hemos utilizado el calcio ajustado con la albúmina por muchos años, pues como de forma inadecuada. Existe posiblemente en este estudio un sesgo de selección y de muestreo por conveniencia, y solo se evalúa como variable dicotómica, no como variable continua, pues que es lo que quisiéramos en el calcio. Estas son mis conclusiones personales después de haber revisado el tema, y es que poco aporta la medición del calcio en la albúmina en los trastornos del calcio, pero sí aporta costos extras, pues y también trabajo extra, tiempo que uno tiene que pasar calculando eso, así sea poco. Son estudios difíciles de analizar, no estamos muy relacionados con los índices de concordancia, y aparte de eso, pues que nos toca asumir que el calcio ionizado es el gold estándar, pero posiblemente eso no vaya a cambiar. Se debería hacer un esfuerzo económico y logístico por tener más calcio ionizado. Yo creo que entre más lo mandemos y entre más estemos como presionando de las condiciones preanalíticas del calcio ionizado, cada vez se va a hacer mejor. Y eso nos va a servir sobre todo en pacientes que tengamos dudas respecto al calcio total, o pues en pacientes críticamente enfermos, pero en ellos pues es más fácil porque en las unidades de cuidado intensivo hay máquina de gases. Y a pesar de las directrices de las múltiples guías, no se justifica la medición de la albúmina, incluso en escenarios como enfermedad renal crónica, críticamente enfermos, como ya les mencioné. Entonces, pues yo creo que esto es lo que yo haría después de haber revisado el tema, y es que en pacientes que tengan sospecha de glucemia, solo mediría medición de calcio total. Si está alterado, según, y mi sospecha clínica es alta, confirmaría el diagnóstico y tomaría decisiones con eso. Probablemente en el seguimiento sí se beneficie de la medición del calcio ionizado. Si el calcio total es normal, pero persisto con la sospecha clínica y creo que puede haber condiciones que pueden afectar la medición del calcio total, yo creo que se debería hacer un esfuerzo por obtener el calcio ionizado con las variables preanalíticas que les mencioné anteriormente. Bueno, esto era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Y aquí están las referencias por si alguien las quiere.